El Real Madrid ya se está moviendo en silencio y el nombre de Luis Díaz ha empezado a sonar en los pasillos donde normalmente solo se hablan de operaciones que terminan rompiendo el mercado sin que nadie lo vea venir. Y lo más inquietante de todo esto no es el rumor en sí, sino la sensación de que esta vez no es un simple interés pasajero, sino una idea que lleva tiempo cocinándose a fuego lento en la cabeza de quienes deciden el futuro del club más vigilado del planeta. Porque cuando el Madrid se interesa por alguien, rara vez es por casualidad, y cuando el nombre empieza a repetirse en distintos entornos sin una confirmación oficial, normalmente significa que la maquinaria ya está en marcha aunque todavía no haga ruido público. Luis Díaz no es un desconocido en el fútbol europeo, pero sí es uno de esos jugadores que han construido su reputación de una forma que encaja perfectamente con lo que el Real Madrid valora en esta nueva etapa de reconstrucción silenciosa. No hablamos de una estrella mediática fabricada por campañas publicitarias o por el ruido constante de las redes sociales. Hablamos de un extremo que se ha ganado cada metro de su carrera con desborde, intensidad y una capacidad casi instintiva para aparecer en los momentos donde el partido se rompe. Y eso, en el fútbol de élite, no es un detalle menor. Es prácticamente una moneda de oro. Lo curioso es que su perfil no ha cambiado de la noche a la mañana. Siempre ha sido ese tipo de jugador que parece más cómodo cuando el contexto es caótico, cuando el partido se acelera y los espacios aparecen como grietas en un muro que parecía intacto. En esos escenarios es donde Luis Díaz deja de ser un extremo más y se convierte en un problema táctico para cualquier defensa. Y el Real Madrid, que lleva años construyendo un equipo capaz de sobrevivir y dominar en escenarios de máxima presión, sabe perfectamente que ese tipo de jugadores no se encuentran fácilmente en el mercado. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Porque el interés del Madrid no se explica solo por lo que Díaz ya es, sino por lo que podría ser dentro de un sistema aún más exigente, aún más vertical y aún más obsesionado con la eficiencia en los metros finales. El club blanco ha entrado en una fase donde cada incorporación no es un parche, sino una pieza pensada para encajar en una estructura que aspira a mantenerse en la élite durante años. Y en ese contexto, un jugador como Luis Díaz no se analiza solo por sus goles o sus regates, sino por su capacidad de sostener un nivel competitivo en partidos donde el margen de error es prácticamente inexistente. En el entorno de Liverpool, su nombre siempre ha estado asociado a la energía ofensiva del equipo, a esa presión alta que no te deja respirar y a esa sensación de que en cualquier momento puede aparecer una jugada inesperada. Pero también es cierto que el fútbol cambia rápido, y los ciclos de los grandes clubes europeos no son eternos. El Liverpool ha vivido transiciones, ajustes y momentos de reconstrucción que obligan a replantear decisiones estratégicas, especialmente cuando aparecen ofertas que no solo implican dinero, sino también el prestigio de un cambio de escenario. Y es aquí donde el Real Madrid juega su partida más silenciosa. Porque el club blanco no necesita anunciar sus intenciones para empezar a mover fichas. Lo hace en otro nivel, en otro ritmo, en conversaciones que rara vez salen a la luz hasta que todo está prácticamente decidido. Y cuando el nombre de Luis Díaz aparece en ese contexto, no es simplemente un rumor más entre tantos del mercado. Es una señal de que alguien, en algún despacho, ya está imaginando cómo encajaría ese perfil en el futuro inmediato del equipo. Además, hay un factor que siempre pesa en este tipo de historias y que pocas veces se analiza con suficiente profundidad, que es la mentalidad del propio jugador. No todos los futbolistas están preparados para el salto que implica vestir la camiseta del Real Madrid. No es solo una cuestión de talento, sino de resistencia emocional, de capacidad para convivir con la presión constante y de asumir que cada partido puede ser analizado como si fuera una final. Y en ese sentido, Luis Díaz ha demostrado en varias ocasiones que no se esconde cuando el escenario se vuelve grande, algo que el club blanco valora casi tanto como la técnica o la velocidad. Mientras tanto, el mercado observa. Y cuando decimos mercado no hablamos solo de clubes, sino de agentes, intermediarios, analistas y todo ese ecosistema invisible que se activa cada vez que un nombre empieza a tomar fuerza. Porque en el fútbol moderno no hay movimientos aislados. Todo está conectado, todo se filtra en algún momento y todo genera una reacción en cadena que puede cambiar la dirección de una negociación en cuestión de semanas. Y si ya estás entendiendo la dimensión de este tipo de operaciones, suscríbete al canal, porque lo que viene en este análisis no se queda en la superficie. Aquí vamos a entrar en los detalles que normalmente no aparecen en los titulares.
en lo que realmente significa que el Real Madrid ponga su atención en un jugador como Luis Díaz y en cómo este tipo de movimientos puede alterar el equilibrio de los grandes de Europa. El punto clave de todo esto es que el interés no surge en un vacío. Surge en un contexto donde el Real Madrid está redefiniendo su ataque para los próximos años, donde la transición generacional ya no es una teoría sino una realidad en marcha. Y donde cada decisión tiene un impacto directo en la competitividad del equipo en Champions. Porque en este club no se ficha pensando solo en la liga doméstica, se ficha pensando en noches europeas donde los detalles deciden todo. Y en ese escenario, la figura de Luis Díaz empieza a tomar una forma más clara. No como una promesa, no como una apuesta, sino como una pieza que podría encajar en un engranaje ya diseñado para competir al más alto nivel. Pero como siempre en el fútbol, entre el interés y la realidad hay un camino largo, lleno de negociaciones, condiciones y decisiones que todavía no se han tomado. Y es precisamente en ese espacio donde este tipo de historias se vuelven realmente interesantes, porque lo que hoy es un rumor mañana puede ser un fichaje confirmado. O desaparecer sin dejar rastros si las piezas no encajan como se espera. Pero el simple hecho de que el nombre esté sobre la mesa ya dice mucho de hacia donde se está moviendo el fútbol de élite. El punto en el que estamos ahora es delicado porque cuando un club como el Real Madrid empieza a mirar de forma más constante a un jugador como Luis Díaz, no se trata únicamente de una evaluación superficial o de un seguimiento ocasional de su rendimiento. Se trata de un análisis profundo, casi quirúrgico, donde cada partido, cada movimiento sin balón y cada decisión en los últimos metros se convierte en una pieza de un informe mucho más grande que no suele hacerse público, pero que define el rumbo de las operaciones importantes. Y en ese tipo de informes no solo se evalúa lo evidente, también se estudia lo que no siempre se ve a simple vista, como la capacidad del jugador para adaptarse a distintos sistemas, su consistencia en partidos de alta presión y su margen de crecimiento en un entorno donde la exigencia no baja nunca. Luis Díaz, en ese sentido, representa un perfil muy particular dentro del fútbol europeo actual. No es el extremo clásico que espera pegado a la banda a que el balón llegue a sus pies, ni tampoco el delantero reconvertido que vive únicamente del gol. Es un híbrido moderno, un jugador que participa activamente en la construcción ofensiva, que presiona con intensidad y que además tiene la capacidad de romper partidos en segundos con una acción individual. Esa combinación es precisamente lo que hace que su nombre gane fuerza en clubes que buscan algo más que talento aislado, porque el fútbol moderno ya no premia solo la genialidad, sino la repetición de la eficacia en contextos distintos. En el Real Madrid este tipo de perfiles no son nuevos, pero sí cada vez más necesarios. El equipo ha evolucionado hacia una estructura donde la transición ataque-defensa es casi inmediata y donde los extremos tienen que ser mucho más completos que en otras etapas. Ya no basta con desbordar y asistir, ahora también hay que sostener la presión tras pérdida, cerrar espacios interiores y entender cuándo acelerar y cuándo pausar el juego. Y en ese sentido, Luis Díaz ha demostrado que no es un jugador unilateral, sino alguien que entiende el ritmo del partido con una madurez que no siempre se asocia a su estilo explosivo. Pero aquí es donde empieza la parte más interesante de cualquier posible operación de este calibre. Porque el interés deportivo es solo una parte de la ecuación. La otra parte, igual o más importante, es la estructura del mercado. El Liverpool no es un club que facilite salidas fácilmente, especialmente de jugadores que todavía tienen un impacto directo en su rendimiento competitivo. Y eso obliga al Real Madrid, si realmente quiere avanzar, a preparar una estrategia que no dependa únicamente de la voluntad del jugador, sino también de las condiciones económicas y de la planificación del propio club inglés. En este punto, el factor tiempo juega un papel fundamental. El Madrid rara vez entra en operaciones sin tener claro el momento exacto en el que puede ejecutar el movimiento. No es un club que improvisa en el mercado de verano, sino que suele trabajar con mucha antelación, dejando que las piezas se alineen poco a poco hasta que la oportunidad aparece de forma casi natural. Y cuando eso ocurre, las negociaciones suelen avanzar con una velocidad que sorprende a quienes solo ven la parte pública del proceso. Mientras tanto, el entorno del jugador se convierte en un elemento clave, aunque no siempre visible. Los agentes, los asesores y las personas cercanas influyen en la forma en la que se perciben este tipo de oportunidades. Porque no es lo mismo jugar en un club donde ya eres una pieza consolidada que dar el salto a un entorno donde cada partido se analiza al milímetro y donde la presión mediática es constante. Y en ese sentido, la decisión no es solo deportiva, también es personal y estratégica para la carrera del futbolista. Hay otro detalle que no se puede ignorar en este tipo de historias, y es el impacto que tendría una llegada así en el propio vestuario del Real Madrid. No por conflictos ni nada parecido, sino por la competencia interna. Cada fichaje de este nivel reconfigura automáticamente los roles dentro del equipo,
obliga a otros jugadores a elevar su rendimiento y cambia la dinámica de minutos y titularidades. Y eso, en un club de élite, no es un problema, es una herramienta. Porque la competencia interna es una de las razones por las que este equipo ha mantenido su nivel durante tanto tiempo. En paralelo, la afición empieza a construir su propia narrativa alrededor del nombre de Luis Díaz, algo que siempre ocurre cuando un rumor se vuelve lo suficientemente consistente como para cruzar la frontera de lo puramente informativo. En redes sociales, en tertulias y en conversaciones cotidianas, el jugador empieza a formar parte de un futuro imaginado que todavía no existe, pero que ya se debate como si estuviera a punto de confirmarse. Y ese fenómeno tiene un impacto real, porque alimenta la presión mediática y acelera el interés general por la operación. Y si estás siguiendo este análisis con atención, suscríbete al canal, porque este tipo de movimientos no se entienden solo desde el resultado final, sino desde todo lo que ocurre antes de que se haga oficial. Aquí es donde se construyen las historias que luego parecen inevitables, aunque en realidad hayan pasado por semanas o meses de decisiones silenciosas. El Real Madrid, en definitiva, no se mueve solo por nombres, sino por perfiles que encajen en una idea de juego que evoluciona constantemente. Y Luis Díaz, por características, por mentalidad y por rendimiento, encaja en más de un criterio que el club valora de forma prioritaria. Pero como ocurre siempre en el fútbol de élite, encajar en el perfil no garantiza nada. Porque entre el interés y el fichaje hay un camino lleno de variables que pueden cambiar en cualquier momento. Y es precisamente esa incertidumbre la que convierte este tipo de historias en algo tan seguido, porque no estamos hablando de un traspaso confirmado, sino de un escenario en construcción. Un escenario donde cada partido, cada declaración y cada movimiento del mercado puede acercar o alejar una operación que, hoy por hoy, todavía vive en el terreno de las posibilidades reales pero no confirmadas. En este punto la historia empieza a entrar en una zona donde todo se vuelve más sensible, porque cuando un nombre como el de Luis Díaz se mantiene en la órbita del Real Madrid durante suficiente tiempo, ya no hablamos de simple seguimiento, hablamos de una idea que empieza a madurar dentro de la planificación deportiva. Y en el fútbol moderno, las ideas que sobreviven al ruido del mercado suelen ser las que terminan convirtiéndose en realidad. No siempre, pero sí con más frecuencia de la que muchos imaginan desde fuera. El Real Madrid tiene una forma muy particular de trabajar este tipo de operaciones. No es un club que se precipite, ni que reaccione de manera impulsiva ante una necesidad puntual. Al contrario, suele anticiparse a los problemas antes de que se hagan evidentes. Y en el caso de los extremos, la lógica es bastante clara. El equipo necesita mantener un equilibrio entre velocidad, desborde, sacrificio defensivo y capacidad de definición en espacios reducidos. Y encontrar jugadores que cumplan todo eso al mismo tiempo no es una tarea sencilla, ni siquiera para un club con acceso a prácticamente cualquier talento del mundo. Luis Díaz encaja en ese tipo de perfil que no destaca por una sola virtud aislada, sino por la combinación de varias características que juntas forman un jugador muy completo en términos de fútbol moderno. Su velocidad no es solo física, es también mental. Su capacidad de leer el espacio antes de recibir el balón le permite anticipar acciones que otros jugadores ni siquiera ven. Y su agresividad en el 1 contra 1 no depende únicamente de la técnica, sino de una confianza constante en su capacidad para superar al rival sin necesidad de adornos innecesarios. Pero si algo ha llamado la atención de los grandes clubes europeos es su consistencia en escenarios de alta exigencia. Porque no es lo mismo rendir bien en partidos controlados que hacerlo en encuentros donde el ritmo es caótico, donde el rival aprieta y donde cada error puede cambiar el resultado. En ese tipo de partidos, Luis Díaz no desaparece, sino que suele aparecer con más intensidad. Y eso es precisamente lo que diferencia a los buenos jugadores de los jugadores que marcan diferencias reales en equipos que aspiran a ganar títulos grandes. El Liverpool, evidentemente, es consciente del valor que tiene en su plantilla. No estamos hablando de un jugador secundario ni de una pieza fácilmente reemplazable. Su impacto en el sistema ofensivo del equipo es significativo, y cualquier movimiento en torno a su futuro no sería sencillo ni rápido. Pero el fútbol de élite también tiene una lógica económica que obliga a todos los clubes, incluso a los más grandes, a considerar escenarios que hace unos años eran prácticamente impensables. Y ahí es donde el Real Madrid suele aprovechar mejor que nadie los momentos de transición. Además, hay un factor que no siempre se comenta con suficiente profundidad, y es la evolución del propio jugador dentro del contexto de su carrera. Para muchos futbolistas, llegar a un club como el Real Madrid no es solo un paso deportivo, sino también una validación de su trayectoria. Es una especie de punto de inflexión donde la carrera deja de ser ascendente para convertirse en histórica. Y ese tipo de decisiones no se toman únicamente con la cabeza,
también entra en juego la ambición personal, el deseo de competir al máximo nivel y la posibilidad de formar parte de un proyecto que siempre está obligado a ganar. En el entorno del fútbol europeo, este tipo de movimientos generan una reacción en cadena. Porque cuando el Madrid muestra interés en un jugador, otros clubes también empiezan a mover ficha, ya sea para intentar retenerlo, para subir su valor o incluso para anticiparse a una posible salida. El mercado no funciona de forma lineal, sino como un sistema de tensiones donde cada decisión afecta a varias partes al mismo tiempo. Y en ese sistema, el nombre de Luis Díaz empieza a ocupar un espacio cada vez más relevante. Mientras tanto, la afición del Real Madrid vive este tipo de rumores con una mezcla de entusiasmo y cautela. Entusiasmo porque el jugador encaja en ese perfil que gusta en el Bernabéu, explosivo, directo y con capacidad para cambiar partidos en una sola jugada. Y cautela porque el club ha demostrado en los últimos años que no todos los rumores se convierten en fichajes, aunque algunos sí lo hacen cuando menos ruido generan en la fase inicial. Esa es una de las características más curiosas del mercado blanco, que muchas de sus operaciones importantes se cocinan lejos del foco mediático. Y aquí es donde conviene detenerse un momento para entender algo clave. No todo interés se traduce en negociación formal, pero todo fichaje importante empieza con un interés real. Y cuando un club como el Real Madrid empieza a seguir de forma constante a un jugador durante meses, es porque hay algo más que simple curiosidad. Hay un análisis profundo que puede evolucionar en cualquier dirección dependiendo de cómo se desarrolle la temporada. Y si estás disfrutando de este análisis y quieres seguir entendiendo cómo se mueven realmente los grandes fichajes del fútbol europeo, suscríbete al canal, porque aquí no nos quedamos en el titular fácil, aquí intentamos entender lo que realmente ocurre detrás de cada rumor importante antes de que se convierta en noticia oficial. El futuro de esta historia dependerá de varios factores que todavía no están cerrados. El rendimiento del jugador, la planificación del Liverpool, las necesidades del Real Madrid y el propio contexto del mercado en el próximo verano. Todo eso se mezcla en un escenario donde las decisiones no se toman de forma aislada, sino como parte de una estrategia global que puede cambiar en cuestión de semanas. Y lo más interesante de todo es que, a día de hoy, ninguna de las partes ha dado un paso definitivo. Pero en el fútbol de élite, el silencio muchas veces no significa ausencia de movimiento, sino todo lo contrario. Significa que las conversaciones se están dando en otro nivel, fuera del alcance del público, donde las decisiones importantes empiezan a tomar forma antes de que nadie las vea venir. El desenlace de esta historia no se escribe en un solo día ni en una sola reunión, sino en una acumulación de decisiones pequeñas que, cuando se miran en conjunto, terminan revelando la dirección real de un movimiento de mercado. Y en el caso de Luis Díaz y el Real Madrid, todo apunta a que estamos en ese punto exacto donde las piezas todavía no encajan de forma definitiva, pero ya han empezado a colocarse sobre el tablero. Porque cuando un club de este nivel entra en modo planificación avanzada, el silencio no es ausencia de actividad, es simplemente la fase donde menos conviene hablar. El Real Madrid ha demostrado en los últimos años que su forma de operar en el mercado no depende de la urgencia, sino de la oportunidad. Y eso cambia completamente la lógica de cualquier negociación. No se trata de salir a fichar porque falte un jugador, sino de identificar perfiles que puedan elevar el nivel del equipo incluso cuando no hay una necesidad inmediata evidente. Esa es una de las razones por las que algunos movimientos parecen inesperados desde fuera, pero en realidad llevan meses o incluso años de seguimiento interno. En este contexto, Luis Díaz representa algo más que una opción deportiva. Representa una pieza potencial dentro de un sistema que busca mantener la competitividad al más alto nivel en todas las competiciones. Su estilo de juego encaja en una idea de fútbol donde la velocidad en transición, la capacidad de romper líneas y la agresividad ofensiva no son complementos, sino fundamentos. Y en un equipo como el Madrid, donde cada partido exige soluciones distintas, ese tipo de perfiles se valoran de una forma muy específica. Pero hay un aspecto que siempre termina marcando la diferencia en este tipo de historias, y es la voluntad del jugador. Porque más allá de contratos, clubes y negociaciones, el fútbol de élite también depende de decisiones personales que pueden inclinar la balanza en una dirección u otra. Y cuando aparece un club como el Real Madrid en el horizonte, esa decisión nunca es sencilla. No se trata solo de cambiar de equipo, sino de entrar en un entorno donde la exigencia se multiplica y donde cada error se amplifica con una intensidad que pocos clubes en el mundo pueden igualar. El Liverpool, por su parte, no es un actor pasivo en esta historia. Es un club que entiende perfectamente el valor de sus jugadores y que suele manejar con inteligencia sus posiciones en el mercado. Cualquier posible salida de un futbolista importante implicaría una negociación compleja, con múltiples variables económicas y deportivas en juego. Y eso hace que cualquier escenario futuro dependa tanto de la voluntad del club como del propio jugador. Mientras tanto,
El entorno mediático hace lo que mejor sabe hacer en estos casos, que es amplificar cada señal, cada rumor y cada gesto que pueda interpretarse como un indicio de movimiento. Pero la realidad del mercado es mucho más lenta y mucho más calculada de lo que parece desde fuera. Las decisiones importantes no se toman en función del ruido, sino en función de la planificación a medio y largo plazo. Y en ese sentido, el nombre de Luis Díaz sigue encajando en un perfil que el Real Madrid tiene bien identificado. Lo que queda ahora es el tramo más impredecible de todos. El verano. Ese momento del año en el que las ideas dejan de ser hipótesis y empiezan a convertirse en operaciones reales. Donde los contactos informales se transforman en negociaciones y donde los clubes deciden si avanzan o no en función de factores que muchas veces no son públicos. Y será entonces cuando este interés, que hoy se percibe como una posibilidad, pueda tomar forma definitiva o desvanecerse como tantos otros. Pero hay algo que ya es evidente incluso antes de que eso ocurra. El Real Madrid no observa el mercado sin intención. Y cuando un jugador como Luis Díaz entra en su radar de forma constante, no es por casualidad ni por moda, sino porque encaja en una idea de futuro que el club está construyendo con paciencia y precisión. Y en el fútbol moderno, ese tipo de señales suelen ser más importantes que cualquier declaración oficial. Al final, lo que estamos viendo no es solo un rumor de fichaje, sino el inicio de un posible movimiento estratégico que podría tener impacto en el equilibrio de los grandes equipos europeos. Porque cada incorporación del Real Madrid no solo refuerza una plantilla, también modifica la percepción del mercado y obliga a otros clubes a reaccionar. Y aquí es donde esta historia realmente se cierra por ahora. No con una confirmación, ni con un anuncio, sino con una sensación cada vez más clara de que algo se está preparando. Algo que todavía no tiene fecha, ni forma definitiva, pero que ya existe en el plano donde nacen los grandes fichajes del fútbol europeo. Porque en este deporte, lo más importante casi nunca es lo que se dice, sino lo que se está construyendo en silencio mientras todos miran hacia otro lado.